Que Estudiantes sacó a empatar 1-1. Bueno, Dani, me parece que el partido arrancó cruzado de entrada con ese penal y ellos nunca dejaron, no le dejaron entrar por ningún lado. Me parece que sobre todo en el primer tiempo Estudiantes de la cancha para adelante no pudo encontrar los espacios. En el segundo, con la entrada del Mono Bustos, ahí sí pudieron abrir un poquito más la cancha, se logró el empate y estuvieron muy cerca de ganar. Sí, como vos decís, creo que arrancar perdiendo a los 2 o 3 minutos es complicado. Primer partido del año con todas las expectativas que tenemos, las ganas, sobre todo sabíamos que iba a ser un partido donde ganas iban a sobrar, pero no pensamos tampoco arrancar así, ¿viste? Se hace todo cuesta arriba, es obligación todo el tiempo de ir a atacar, con lo que eso significa un desgaste, el doble desgaste, dejar espacios, pero bueno, creo que sobre todo es meritorio, como vos decís, el ir a buscarlo todo el tiempo, sobre todo el segundo tiempo creo que fuimos muy superiores. El primer tiempo ellos se nos pararon bien y nos salieron de contra y por ahí por momentos nos manejaron la pelota, pero creo que el segundo tiempo nos acomodamos mucho mejor. Y como vos decís, creo que tuvimos situaciones, el arquero la verdad tapó todas, así que nada, el primer partido, como vos decís, arrancamos, no esperábamos arrancar así a los 2 minutos, pero creo que es más que meritorio el esfuerzo y lo que se hizo para no perder. Sí, es muy importante no haber perdido. Lo lamentable es que Atlanta no afloja, ¿no? Es una campaña extraordinaria que por ahí, no te digo que le quita mérito a lo de ustedes, pero se va a 8 puntos, ese primer partido falta mucho, pero eso me parece lo que más bronca da. No lo que ustedes dejaron porque hicieron todo para ganar el partido. Sí, igual es largo, ¿viste? La verdad hoy estamos pensando en nosotros, sabemos que Atlanta está haciendo las cosas bien, pero bueno, confiamos que en algún momento empiece a hacer las cosas mal, que tenga algún tropezón y que eso lo afecte. Mientras tanto nosotros tenemos que preocupar por hacer las cosas bien y por empezar a conseguir 3 puntos. Si hoy no lo pudimos lograr y tenemos todas las expectativas para hacerlo, pero bueno, no se pudo y nada, falta mucho, confiamos en que falta mucho y que tenemos que hacer una campaña regular y pelear hasta el último momento. Si se nos da, ojalá que así sea y si no, tenemos que estar terminando ahí arriba. Gracias, Daniel. No, nada.